Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos amas, nosotros estuvimos alejados de Dios en medio de pecado. Por nuestra maldad éramos enemigos con Dios y éramos dignos de recibir la maldición y el juicio. Pero por la misericordia de Dios, por tu amor, Señor Jesucristo padeció la maldición y el juicio por nosotros. Por la muerte y por la sangre derramada del Señor nos has quitado los pecados para siempre. Nos has salvado sin ningún mérito. Por esa gran gracia te damos las gracias. Ahora nos hiciste hijos de Dios y nos ha dado la esperanza eterna de entrar en el reino de los cielos. Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo son comprados por la sangre del Señor, son del Señor. El resto de nuestra vida, ayúdanos a no ser quitado nuestro corazón con las cosas del mundo y no seguir según los deseos carnales, sino ayúdanos a vivir para la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo, dirígenos y guíanos. Nuestras iglesias que tenemos en todo el país y en todo el mundo, los hermanos y hermanas que están haciendo la vida de fe, guardando su fe en medio de dificultades. Señor, dales la gracia necesaria a cada uno. En cualquier dificultad, ayúdales a poder confiar en ti y predicar el Evangelio valientemente para que muchas almas puedan recibir la salvación en la última época. Que sea gloria para nuestro Dios Padre. Señor, que nos das la palabra necesaria y nos enseñas tu voluntad. Esta hora también, Señor, la palabra del Señor que nos quieres enseñar y tu santa voluntad. Y ayúdanos a conocer cómo debemos vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. Versículo 32 a 34. Desde versículo 31 vamos a leer, desde versículo 31 a 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y hasta aquí. Hoy es un día triste para nuestro país. Como saben, ayer por la noche muchos adolescentes reunieron por Halloween y muchas personas murieron aplastadas. He visto en noticias 149 personas murieron y mucha gente fue herida. La mayoría son de 10 a 20 años, jóvenes, muy
muy triste, muy doloroso esto. No sé si hay familias de nuestra iglesia o no. En Proverbios 27, versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Así dice. Realmente nosotros no podemos saber lo que puede pasar en un día. Algunas personas de esta manera o de otra manera, por accidente, de repente pierden la vida. Nadie puede estar seguro de su vida. Personalmente y también nacionalmente, nosotros estamos viviendo en una época más peligrosa. Pero el problema es que, aunque nos partimos de este mundo en cualquier momento, hay que tener la esperanza segura de poder entrar en el reino de Dios. Si no es salvo y se parte de este mundo, no termina con la muerte, sino después de la muerte hay juicio y la eterna perdición esperando. Sin embargo, las personas desconocen a esto. Solamente hablan que es una desgracia morir y están tristes solamente por la muerte, pero morir más temprano o vivir un poco más y morir después, parece que no hay mucha diferencia, pero el problema es después de esto. Dios quiere dar al hombre, a las almas creadas a imagen de Dios, para que conozcan el amor de Dios, recibir la salvación y darles la vida eterna, para que puedan vivir en el cielo eterno con Dios, gozando de la vida eterna y la gloria con Dios. Este es el propósito de la creación del hombre, pero el hombre desconoce a esto y vive solamente para las cosas vanas de este mundo, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al verles vivir de esta manera nos da mucha lástima, pero entre ellos somos salvos. Esto es una gran felicidad y gozo, y también es una gran responsabilidad, porque tenemos que predicar el evangelio a los que no son salvos para que reciban la salvación. Este es nuestro mayor trabajo. Por eso, la salvación que Dios nos ha dado y los salvos, cómo deben vivir. A través de la Biblia nosotros podemos conocer ciertamente. Estamos continuamente viendo el mayor regalo de Dios para el hombre, la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y dio la gracia para que todos puedan ser salvos y que cualquiera pueda entender la gracia, recibir la salvación por medio del Evangelio, y este Evangelio fue predicado en todo el mundo. Con que oiga el Evangelio de Dios y entienda la gracia de Dios, pueda recibir la salvación, la vida eterna. Este Evangelio ya está expandido en todo el mundo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este don es tan maravilloso que no podemos llegar a comprender todo. En Hebreos 2, versículo 3 dice: esta salvación tan grande, esta salvación es tan grande y tan preciosa que depende de con qué precio compró un objeto. Este objeto podemos saber si tiene mucho valor o menos valor. Dios, para darnos este regalo de salvación, tuvo que entregar a su Hijo unigénito para padecer por nosotros nuestra maldición y el juicio, y morir en la cruz. Dios pagó
el mayor precio que Dios puede pagar por nosotros. Por eso la salvación que hemos recibido es tan grande y tan gloriosa que no podemos expresar con palabras. Y ahora nosotros, después de ser salvos, a través de aprender la palabra, podemos conocer cada vez cuán grande es esa gracia de Dios. Y en Romanos 8, versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entregó su propio Hijo hasta morir en la cruz para salvarnos. Este Dios no nos dará todas las cosas como regalo, como don, junto con su Hijo. Esta palabra quiere decir que a los salvos no solamente nos ha dado esa salvación maravillosa, sino que todas las cosas no nos lo dará también. El que hizo el universo, todas las cosas, y lo dirige, Él se convirtió en nuestro Padre y nosotros hijos de Dios. Preparó el reino eterno para nosotros y le ha placido darnos el reino. Después de recibir la salvación, el resto de nuestra vida en esta tierra es para que paguemos la gracia de la salvación de Dios que nos ha dado, para agradecerle, para enseñarnos cómo hay que vivir una persona salva. Después de recibir la salvación, cómo hay que vivir los cristianos. Dios quiere ver esto. Dios a los israelitas que estuvieron 400 años de esclavitud bajo autoridad del rey Faraón en Egipto, envió a Moisés y con el poder de Dios los salvó. Les hizo pasar el mar rojo como la tierra seca, para darles la tierra prometida a Abraham, la tierra de Canaán. Para esto los guió al desierto durante 40 años. Estos 40 años, ¿por qué era necesario? Porque los que han recibido esa gran gracia, la salvación, ellos se olvidan la gracia de Dios y de la tierra prometida de Canaán. En vez de esa bendición, ellos veían más en las dificultades presentes, problema de comida, de bebida, problema de vida. Cuando tengan un poquito de dificultad, empiezan a murmurar contra Dios, empiezan a quejarse contra Moisés. ¿Nos ha guiado a este desierto para que muramos aquí? ¿No es mejor que volvamos a Egipto ahora? Si lo pensamos, nosotros están diciendo cosas que no deberían de decir, pero ellos estuvieron en contra con la palabra de Dios. Por la mañana cada día les guiaba con columna de nube y por la noche con columna de fuego los protegía, les daba maná cada mañana. Cuando tenían sed, golpeaba la roca para darles de beber. Ni se han hinchado sus pies. Todo esto era un milagro para sus vidas, pero sin embargo desconocieron de esto. Con que tengan un poco de dificultad murmuraban. Incluso querían matar a Moisés. Al ver esto pensamos, ¿cómo pueden hacer esto? Pensamos así, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, no haría eso. Así pienso, ¿no? Pero si estuviéramos en ese lugar, creo que también lo haríamos. Esa es nuestra carne. La carne no sabe agradecer a Dios. En lugar de la protección, la ayuda de Dios, es sensible en esto, en las pequeñas dificultades.
con que tenga un poco de dificultades, ¿por qué Dios nos ha dado dificultades? No sé si Dios está con nosotros o no. Tienda Dios, murmura contra Dios. Por eso en 1 de Corintios 10 dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los hombres que salieron de Egipto, los que tenían más de 20 años, los que pudieron ir luchar en la guerra, hicieron un censo y eran 600.000, eran muchísimos. Pero excluyendo Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Solamente entraron en la tierra de Canaán con los niños pequeños y con los que nacieron nuevamente en el desierto. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar con esto? No es que los salvos también van al infierno, no, sino que nuestra antigua naturaleza, la desobediencia, hasta que muera todo, como nuestra alma fue renacida, nuestra vida también se renueva cada día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, nuestra alma renació, nuestro hombre interior también hay que renovar cada día. Por eso, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo malo, sino hay que imitar al Señor, hay que seguir a la imagen del Señor, hay que vivir como hijos de Dios. Aunque los salvos vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Es un poco raro, ¿no? Vivimos en la tierra, pero no pertenecemos a esa tierra. En San Juan 15 Jesús dijo, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es un grupo separado para servir a Dios, para ir al cielo. Por eso, como no sois del mundo, no hay que vivir como el mundo. Nosotros somos de Dios. Somos para heredar la vida eterna, para heredar el reino de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha distinguido. Nunca hay que olvidarnos de esto, pero siempre se nos olvida. En vez de seguir la gracia invisible de Dios, la guía del Espíritu Santo, seguimos a lo visible. Carnalmente, cuando vemos a alguien que vive mejor que nosotros, que vive más lujosamente, tenemos envidia. Tenemos también muchas codicias. En lugar de obedecer a la palabra de Dios, queremos seguir los deseos carnales. Por eso, esto es una lucha contra nuestra carne. En 1 de Pedro 2, versículo 11 dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros, después de recibir la salvación, somos extranjeros de este mundo. En el camino extranjero, aunque el pueblo de Israel salieron de Egipto, pero hasta que entraron en la tierra de Canaán, vivieron en el desierto. Como eso, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra carne lucha contra el alma. Nuestro deseo de la carne es contra el espíritu. Es una contradicción. Hay que ganar esa lucha. Por eso, recibir la salvación es precioso, pero después de recibir la salvación, la vida de fe también es muy, muy importante. Dios no solamente nos ha salvado nuestra alma y nos dice, nos vemos en el cielo. No es una salvación así. Sino Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Murió, resucitó y ascendió
y vino el Señor como Espíritu Santo. Pues en San Mateo 28, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar siempre con nosotros por el Espíritu Santo. Esta hora también el Señor está con nosotros. No solamente nos ayuda nuestro espíritu, sino hasta las necesidades carnales nos quiere ayudar. Pero una cosa segura es que por la gracia y amor de Dios, la salvación que hemos recibido es por gracia. Con que creemos, podemos recibir gratuitamente. Pero después de recibir la salvación, las bendiciones y ayuda que prometió dar a los hijos de Dios es por creer en su promesa y obedecer. De esta manera puede recibir, por obediencia. Por la obediencia puede recibir muchas bendiciones que Dios ha prometido dar a los hijos de Dios. Depende si cree y obedece la palabra de Dios o no obedecer. Depende de esto, uno puede recibir bendición y ayuda de Dios o no. Al contrario, puede recibir disciplina de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, la vida de obediencia es una cosa muy importante. Orar, obedecer, vivir conforme la voluntad de Dios, entonces todas las cosas que Dios prometió darnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios que dio su Hijo, ¿qué cosa no nos dará además? Cuando hemos nacido, hemos heredado de la vida de los padres y hemos convertido en sus hijos. Esto no es por nuestra elección, sino que nos ha engendrado y hemos nacido. Igualmente, recibir la salvación no es según nuestro mérito, sino por la gracia, por el amor de Dios, por la vida de Dios nos ha engendrado. Pero los hijos, mientras creciendo, obedecen a los padres o no, depende de esto, cambia su vida. Los padres hay algo que quieren dar a los hijos, pero aunque quieren dar a los hijos, pero por si les da esto se empeora, no le da. Esperan hasta que crezca para que sea maduro. Por eso guarda lo que quiere dar a su hijo. Y depende de cómo comporta, le da lo necesario. No es que Dios nos da todas las cosas de golpe porque somos salvos, sino depende de cómo crecemos la fe, cómo se cambia nuestro corazón, cómo obedecemos, nos lo da. Por eso, la palabra que hemos leído, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No os preocupéis de esto. Esta palabra dijo a los salvos cristianos. Todas estas cosas piden los gentiles son los no salvos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe todo. Hasta nuestros cabellos son contados. En San Mateo 10, versículo 30 dice. Dios hasta nuestros cabellos lo ha contado. Esta palabra significa que Dios conoce mucho mejor de mi situación que yo. No solamente lo conoce, sino que significa que nos va a dar lo necesario. Pero ¿por qué os afanéis? ¿Por qué preocupáis? Afán es incredulidad. Si crees que te ha salvado, si crees que te va a llevar al cielo, ¿cómo no crees que Dios está junto contigo en esta tierra y te ayudará? ¿Por qué no crees en esa promesa? Por eso dice, hombre de poca fe. Cree, sí que cree, pero no cree totalmente.
Jesús, cuando anduvo sobre el mar con tempestad, los discípulos tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Jesús dijo, yo soy, no temáis. Pedro dijo, Señor, si tú eres el Señor, mándame que camine por el mar también. Ven, ven. En esa tempestad llena de olas, Pedro saltó, ¿no?, de barco. Era tan valiente Pedro. Pedro era una persona que, con que sea palabra de Dios, él iba, aunque sea por fuego o por agua. Era muy valiente. No sé cuántos pasos dio sobre el mar. Hubiera pensado, estoy soñando, es verdad, estoy andando sobre el mar, yo soy fantasma, o no sé qué habrá pensado. Pero sus ojos que miró al Señor, miró a las olas y se hundió. Por eso dijo, Señor, sálvame. Y Jesús asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenía que mirar al Señor y caminar hacia él y ya está. ¿Pero por qué gira los ojos a otro lugar? Nosotros también. Si miramos al Señor, aunque viva o muera, si miramos al Señor y caminamos, Señor será responsable. En Nahum 1:7 dice que Dios conoce a los que en Él confían. Si yo confío en la palabra de Dios y obedezco a 100%, Dios le conoce a esa persona. Le conoce significa que Dios será responsable de él. Por eso, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, por eso no os afanéis por nada. Tenéis vosotros otra cosa que hacer. ¿Significa que no hay que hacer nada, solamente abrir la boca, mirar al cielo? No. Eso no significa esto. Sentarse debajo de un árbol de caqui esperando que caqui cae. Sí que cae, pero le caerá sobre un ojo. Si el caqui está maduro, uno hay que subir a cogerlo. Jesús dijo. No dijo que miren las aves que están durmiendo en el bosque, sino las aves del cielo. Las aves del cielo están volando, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Hasta las aves Dios lo alimenta. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hay cosas que tenemos que hacer. Por eso en San Mateo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, esta palabra en inglés es first, primero. Primeramente, en prioridad. Primeramente, cuando trabajamos, si hay muchos trabajos que hacer, hay trabajo que hay que hacer primero y hay trabajos secundarios. No podemos cambiar el orden porque surgirán problemas. ¿Qué es lo primero para los cristianos? La prioridad de la vida de los cristianos es, la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios y su justicia. Reino de Dios y su justicia. Justicia de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si hacemos esto, todas estas cosas, todas las cosas carnales os serán añadidas. Cuando hacen publicidad de algún artículo, dice, si compras esto, te regalo esto, 1 más 1. Esto es gratuito, pero está todo calculado. Sin embargo, Dios, lo que Dios nos manda, si hacemos esto, suma otra cosa que nos va a dar muchas cosas más. Pero la condición es, primero, buscar reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas que Dios nos quiere dar nos será añadida, todas las cosas necesarias. Nos dará todas las cosas necesarias. Pero primero,
en el primer orden no hay que olvidar la prioridad. Entonces, primero, buscad el reino de Dios y segundo, su justicia. El reino de Dios, los salvos, sois nación de Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, nación de Dios, sacerdote, sois nación de Dios. Nación necesita 3 elementos: soberanía, territorio y el pueblo. No puede faltar ni uno de estos 3. Los salvos somos nación de Dios, nación de Dios. Y no dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Los salvos tenemos el reino de Dios aquí dentro. Sin la presencia de mi Dios, el cielo pues lejos está, mas por él se cumplió en mí. El cielo de Dios que está lejos ahora se cumplió en mí. Cada día se acerca más. Lo que se cumplió en el corazón es mini cielo, y el cielo grande está el cielo eterno. Tengo una historia muy interesante. Antes, durante la era colonial japonesa, estaba un pastor que se llama Chue Pung-seok en Pyongyang. Su apodo es Chue Poder. Él iba por el camino diciendo Jesús cielo, Jesús cielo. Pero una vez iba montado sobre un carro de caballo japonés, oficial japonés. Cuando llegó a un callejón, de repente saltó diciendo ¡Jesús cielo! Y el caballo se asustó y el oficial se cayó del carro. ¿Qué tan enfadado estaría? Este hombre está loco. ¿Qué es el Jesús cielo? Y le dijo, ¿por qué no le dice a este coche que está pitando? Si no pita, chocará a la persona. Yo digo Jesús cielo porque hay que creer en Jesús para ir al cielo. Si no cree en Jesús va al infierno. Yo soy agente de tráfico entre cielo e infierno. ¿Pero qué dices? ¿Dónde está el cielo? Sí hay. Si hay sucursal, hay oficina central. El sucursal de cielo está en mí. Existe el central. Es algo interesante, ¿no? Te voy a matar. Mátame. Entonces voy al cielo directamente. No le puedo hacer nada, ¿no? Si dice que está feliz por morir. Son personas que no puede hacer nada con ellos. De todas maneras, después de recibir la salvación, el cielo de Dios se cumple en nosotros. Entonces, buscar el reino de Dios significa cuando otra persona recibe la salvación, aumenta el reino de Dios. Añadir el pueblo de Dios significa que se aumenta el reino de Dios. Cuando está preparado todo el pueblo para ir al cielo, como alabanza dice, después de completar su reino, vuelve al Rey de paz. Cuando está preparado el pueblo para entrar en su reino, vuelve el Rey de ese reino. Buscar su reino significa predicar su reino. En San Marcos 1, 14 y 15, Jesús por primera vez anunció el Evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya ha cumplido el tiempo que prometió al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Ahora los israelitas se arrepintieron de los pecados cometidos ante Dios, los pecados contra la ley, y aceptaron a Jesús que les salvó. Arrepentíos y creed en el Evangelio por medio de Jesús. Y en San Lucas 4, versículo 43 dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
Y en San Lucas 8:1 dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con él. Jesús vino a esta tierra principalmente para anunciar el Reino de Dios. Para esto he venido. Antes de que Jesús muriera, resucitara y nos salvara, predicó primero el Evangelio del Reino de Dios. Jesús hizo todas las cosas, no solo es para salvarnos, sino también para enseñarnos cómo deben vivir los salvos. Nos dio un ejemplo. Jesús lavó los pies de los discípulos y dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces los salvos, nosotros ya somos salvos, ¿no? Ya somos hijos de Dios, hemos renacido, ya somos nación de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar el reino. Los que perdieron la nación para recuperar la nación hacían movimientos independentistas, ¿no? Gritando ¡viva la nación! Y morían en el movimiento independentistas para poder restaurar la nación. Nosotros, por el pecado, hemos perdido la nación de Dios. Para obtener esa nación, Jesús tuvo que morir en la cruz. Tenemos que predicar ese evangelio, el reino de Dios. Y cuando una y otra persona recibe la salvación, el reino de Dios está en él. Se convierte en pueblo de Dios. El pueblo del infierno se convierte en pueblo de Dios. ¿Dónde hay obra mayor que esta? Jesús murió en la cruz derramando su sangre preciosa. Recibió la maldición y el juicio que teníamos que recibir nosotros. Nos quitó los pecados para siempre. ¿Dónde hay mayor obra que esta? Esta obra tan grande, la salvación tan grande que hemos recibido, si predicamos el evangelio, otra persona recibe la salvación. ¿Dónde hay obra mayor que esta? En las noticias veo, ayer por la noche, había mucha gente, ¿no?, en la calle, muriendo, aplastado, ¿no?, aplastado abajo. Yo no entendía por qué. El cuerpo de rescate venía a salvar con respiración artificial. Pero dice que cuando el hombre se detiene el corazón, tiene 4 minutos y medio de tiempo de oro, en el cual puede salvar. Pero si pasa el tiempo ya no puede salvar la vida. Pero para salvarlas, y cuando una persona que está moribundo se revive, qué feliz están, ¿no? Cuando una persona que está a punto de ir al infierno recibe la salvación y puede ir al cielo, eso es algo asombroso, ¿no? Como una alabanza dice, fue un día increíble, increíble, el día que mis pecados fueron lavados. De verdad es un día increíble, el día de mi salvación. Feliz el día, feliz el día. ¿No tenemos interés en salvar a las personas que están muriendo? Con que le ayude un poquito a la persona que está muriendo al lado, puede vivir, entonces pasarás de largo. Ellos hacen este trabajo para salvar la carne, que solamente vive unos años. Ellos desconocen sobre el alma. Cuando consigue salvar a una persona que está moribundo, toda la nación está feliz. Cuando una persona que irá al infierno recibe la salvación, Dios dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios está tan feliz cuando un pecador recibe la salvación. ¿Podemos no hacer ese trabajo? Entonces, ¿cuál es la mayor misión de los salvos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura, desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Nosotros, predicar el evangelio es nuestro trabajo. Los apóstoles predicaron el evangelio y murieron de mártir. Y no solamente los apóstoles.
muchas personas que predicaron evangelio murieron para poder predicar el evangelio que ellos han recibido. Y nosotros predicamos el evangelio hasta morir. Cada año proponemos que este año es el año de movilización total para la evangelización mundial. Damos a voces de esto, proponemos, pero luego, después de poco, se nos olvida. Parece que nunca hemos dicho. Aunque hay personas que perseveran en esto continuamente, constantemente, orando, o sea, viviendo, muriendo, solamente, por favor, que reciba a alguien la salvación, que una persona más. No solamente pastores, evangelistas, misioneros hacen este trabajo, sino que todos tenemos que hacer el mismo trabajo. Los evangelistas son personas dedicadas para evangelizar, con todo su tiempo, toda su fuerza para eso. Pero otras personas, no es que todos tenemos que ir a la calle con la Biblia evangelizando, no solo orando, sino los que hacen negocio, que lo hagan con todo esfuerzo, los que trabajan bien, hagan lo que hagan, ¿qué es lo que obtenemos? El dinero, material, ¿no? ¿Para que vivamos bien, comamos bien? No. Sino gastar lo mínimo para uno y el resto, pues hay que ahorrar. Usar todo lo posible para el evangelio. Yo sé que hay muchos hermanos, hermanas así, sin nombre, no tienen ni nombre, ni dirección, ni teléfono, nos envía dinero. 700.000 euros para ofrendar la evangelización internacional. 10.000, miles de euros. Para algunos es toda su herencia. Solo por evangelio. Aunque no podemos entregar la vida, hay que entregar por lo menos dinero. Si no puedo ir de misionero, hay que enviar misionero. Por eso Dios obra. Ahora hemos enviado más de 80 países misioneros. Hay muchos evangelistas nativos. Los países pobres están entrando en evangelio. Tenemos que ayudarles para construir iglesia. Si necesita coche, hay que comprarles coche. Hay que ayudar para los gastos escolares de los hijos de evangelistas, para el sustento. Hay mucho, pero estamos haciéndolo sin mucha dificultad. Seguramente os asombraréis si supierais cuánto gastamos, pero no hace falta asustarnos porque muchos hermanos y hermanas están haciendo en silencio. Lo que estamos haciendo es una obra grandísima. Jesús murió derramando toda la sangre para salvarnos. Si no fuera por esto, no podemos ser salvos. Si no hay sacrificio de los salvos, no se predica el evangelio. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Los que hemos recibido la salvación primero, tenemos que ser como el grano. El grano que muere significa el sacrificio de uno. Por mi sacrificio, mi libertad, mi material, si es necesario, hasta mi vida. Hasta mi felicidad. Cuando sacrifico esto, este sacrificio no será vano, sino que otra vida nacerá. Dios obrará para que reciba la salvación. Yo no quiero sacrificarme. Si es egoísta, individualista, Dios a través de estas personas no puede hacer nada. Si solamente existe este tipo de persona, nadie podrá recibir la salvación. ¿No es así? Por eso, la palabra que dice predicar evangelio, esta palabra es tan importante que no hay obra mayor que esta, y este trabajo nos ha encomendado a nosotros. Jesús resucitado dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Jesús fue enviado para morir en la cruz y salvar nuestra alma, y los salvos son enviados para predicar esta verdad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo recibirán la salvación si nadie les predique? Si los salvos se cierran la boca, entonces a partir de ese momento se acaba la salvación. Ahora está acabando el Evangelio en todo el mundo. Antes en Europa se levantaba fuertemente la obra del Evangelio, pero ahora tenemos muchas iglesias en Europa. Es difícil de encontrar señal de obra de Evangelio allí. Está tan apagado. Aparte de nosotros, no sé si hay personas que predican el Evangelio, pero son muy flojos, no se ve casi. En Estados Unidos hay personas que predican el Evangelio, pero nosotros vemos que son muy débiles. Dice que no apagará el pábilo que humeare. Este pábilo que está apagándose a través de nosotros está otra vez echándole aceite para que se encienda, para que este fuego de Evangelio no se apague en la última época a través de nosotros. Ya estamos en el fin. Nosotros podemos predicar el Evangelio mientras vivimos, pero ya se acabará, creo. Porque todas las cosas están entrelazándose con las señales de fin del mundo. Ya se acabará. Nosotros estamos viviendo una época que podemos ver al Señor mientras vivimos. Ojalá que sea así. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer, aunque durmamos o despertamos, pero es el trabajo mayor que debemos de hacer. Hay que saber esto. En Colosenses 4:11, nombrando a algunos, y dijo que estos son los que me ayudan para el reino de Dios. Son los que me ayudan en el reino de Dios. Son personas excelentes. Ellos son laicos, no solamente evangelistas, sino incluidos los laicos. Priscila Aguila, en Romanos 16:4 dice que Priscila y Aguila. Priscila es la esposa y Aguila el esposo. La esposa era excelente y el esposo más. Dice que son mis colaboradores, que expusieron su vida por mí. Expusieron su vida por el Pablo, el hombre carnal. Expusieron su vida por el Evangelio que Pablo predicó para ayudar a eso. Expusieron su vida. Son excelentes. En Filipenses 4 habla de estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En la iglesia de Filipo había mujeres que ayudaban a Pablo por el Evangelio. En Filipenses 4:14 dijo a los santos filipenses que bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esto no significa que fueron encarcelados cuando Pablo fue encarcelado o fueron azotados cuando Pablo fue azotado, no. Pablo estuvo en desnudez, en hambre, en desvelos, en hambre, en frío, en azotes muchas veces, en cárceles muchas veces, moribundos muchas veces, padeció por el Evangelio y los santos filipenses compartieron sus corazones con él. Bien hicisteis en participar mi tribulación. Yo no tengo responsabilidad si hay personas que están evangelizando, aunque yo no lo hago, ya están haciendo. Aunque tú no lo haces, hay gente que lo hace. Eso sí. Pero esta obra tan importante, ¿quieres que otra persona se lo quite? Es una prioridad. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Cómo voy a vivir mejor, comer mejor? ¿Los salvos solamente viven para eso? Sería mejor morir rápido e ir al Señor. Lo siento, pero tenemos otra cosa que hacer. En Filipenses 4, 6 y 7 dice que por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino con oración y ruego, con acción de gracias. Acción de gracias es que si oramos, Dios nos añadirá las cosas necesarias. Que sean conocidas vuestras peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué os preocupáis? ¿De qué afanáis? ¿De qué teméis? Confía en Dios, que sea la voluntad de Dios, o por vida o por muerte, que sea por su voluntad. Dios hará como Él quiere. Mi vida, mi alma, el resto de mi vida, todos son del Señor. Si lo dejamos a Él, Dios hará como Él quiere. ¿Por qué uno mismo se preocupa? Si quiere llevarse carga de afán y se preocupa, ¿por qué? La preocupación, los afanes son incredulidad. No hagan eso. Cuando tenga dificultad, ora y confía en Él. Y hacer lo que tiene que hacer ante Dios, entonces el resto Dios lo hará a su buena voluntad. ¿No es así? Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? ¿Qué es justicia? Su reino es evangelizar exteriormente para que reciban la salvación su alma, y la justicia es que dentro de los salvos se cumple la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Jesús estuvo en el río Jordán y le dijo a Juan Bautista que le bautice. Yo necesito ser bautizado por ti, Señor. ¿Y tú vienes a mí? No, deja ahora. Porque así conviene que cumplamos nosotros la justicia de Dios. Cumplir la justicia de Dios. Juan Bautista tenía que enseñar primero, por medio de bautismo, la muerte de Jesucristo, Hijo de Dios, en la cruz, que morirá y resucitará. Nosotros obedecemos incondicionalmente a la voluntad de Dios. Esto es cumplir la justicia de Dios, ¿saben? Por eso Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los salvos primero hay que santificar el nombre de Dios Padre, y luego: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Venga tu reino. Que predique evangelio significa. Si solamente de boca dice venga tu reino, pero ¿cómo va a venir el reino? Para que el reino de Dios pueda venir, hay que orar para que muchas almas reciban la salvación y hacer ese trabajo. ¿No es así? Los que oran no terminan en amén, sino hay que hacer como ha orado. Dios ayuda para que muchas almas reciban la salvación y uno mismo no hace nada, entonces su oración es falsa. La oración no se termina en amén. Venga tu reino y después hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Predicar el evangelio del reino de Dios y la voluntad de Dios que ya está decidida en el cielo, que se haga en la tierra también. ¿Cómo? Hay que cumplir la voluntad de Dios en los salvos. Por eso dijo que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para hacer la voluntad de Dios hay que obedecer únicamente a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 6, 19 a 20, dice que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo, mi alma no son míos. Como dice una alabanza, el Señor Jesús en el Monte Calvario, con su sangre y agua, compró mi cuerpo y mi alma por precio. Mi cuerpo y mi alma son comprados por precio, con la sangre preciosa del Señor. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, por gran precio. En otras traducciones pone, por grande precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya no somos esclavos de la carne ni de nadie, sino somos esclavos de Cristo. Un esclavo no le permite tener su pensamiento, sino solo por el Señor. No es esclavo de dinero, ni de la carne, ni de nadie, sino esclavo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que yo soy siervo de Jesucristo. Vivió y murió por el Señor. Por eso en Romanos 14, 7, 8 dice que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entre nosotros, los salvos, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Esto es lo normal. Si hay gente que vive para sí y muere para sí, esto no sé qué decir. Esto es una maldición, lo siento, pero es una miseria. Vivir para sí, sufrir para sí, esto no tiene ningún valor. Nosotros, si vivimos por el Señor, basta a cada día su propio mal. Por eso en San Mateo 6, versículo 34 dice que no afanéis por el día de mañana. ¿Para qué afanes por el día de mañana si no hay mañana? Solamente hay un día. Vivir cada día por el Señor, sufrir cada día por el Señor, basta cada día así. Sufro por el Señor, hago lo que sea por el Señor, si vivo por el Señor, muero por el Señor, esto es mayor éxito que puedo tener. Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no tenemos libertad para vivir por nosotros ni morir por nosotros, porque no soy mío. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si coméis o bebéis, si casáis o dais en casamiento, trabajáis o vais al extranjero, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no glorifica a Dios, es pecado. Hay que pensar, ¿glorifica a Dios o no? El objetivo es para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo incluido está, ¿no? El objetivo es para la gloria de Dios. Esto es buscar la justicia de Dios, ¿entienden? Entonces, todo resto Dios será responsable. Qué bien, ¿no? A mí me gusta mucho esta palabra. Dios es un Dios que cumple su promesa. Lo cumple sin falta. El hombre no cumple la promesa, no cree. Es que si vivo por el Señor creo que voy a morir. Pero si vives por el Señor y mueres, es lo mejor, es victoria, ¿no? El Señor murió para salvar a un pecador como yo. ¿Me siento injusto vivir y morir por el Señor? Si es la mayor gloria. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso, los cristianos no solamente hagan de palabras, que no solamente lo sepan de cabeza, sino hay que vivirla. Ahora nosotros de verdad tenemos que vivir para el reino de Dios, evangelizar, para cumplir la justicia de Dios en nuestra vida, según la voluntad de Dios. En San Mateo 5, versículo 6 dice,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es esto? Que los que anhelan la justicia de Dios como hambre y sed, entonces Dios saciará a estos justos, serán saciados. Y Jesús en San Juan 4, versículo 32, cuando pasó por Samaria por la mañana, tenía hambre, sed, estaba cansado. Los discípulos compraron comida. Dijeron, Rabí, come. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús tenía más hambre y sed, dijo esta palabra. Ahora mismo, comida y bebida, Jesús tenía la misma carne que nosotros necesitaba, pero más que eso, anhelaba otra comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad de Dios. Los samaritanos oyeron la voz de esta mujer samaritana, pecadora, que están viniendo. Se ha olvidado Jesús de comer, de beber por evangelizar, con el corazón de querer evangelizarles. Esta es comida de Jesús. Nosotros, ¿cómo somos? Nosotros, con que un poquito de sed, un poquito de hambre ya, es normal, ¿no? Pero ¿deseáis algo más que esto? Aunque tengo hambre, aunque tengo sed, aunque muero, no pasa nada. Pero que se cumpla la obra de Dios. ¿Tenéis ese corazón? Hay que tener ese corazón. Es normal. Es el corazón que Jesús nos ha dado. En Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la vida del Señor, el amor del Señor, el pensamiento del Señor. Lo que el Señor quiere, nosotros también queremos. Por eso en 1 de Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si el Señor está en mí y yo en Él, uno hay que andar como Él anduvo. Esto es normal, ¿no? Lo normal. La salvación hemos recibido por gran sacrificio del Señor, pero la vida vivimos como uno quiere. ¿Esto es la vida cristiana? ¿Esto cómo puede ser la vida de un cristiano? Esto es anormal. Y todas estas cosas os serán añadidas. En 1 de Juan 2, 17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestros deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son cosas visibles de este mundo, lo que queremos, nuestra carne. Aunque haciendo todo esto, después de poco pasará, ¿no es así? Vivir como un rico, vivir espléndidamente, vivir sufriendo, vivir pobremente. Después de poco se acabará, pasará. Todo se pasará. Como el viento pasa, se desaparecerá. Como nieblas. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente permanece para siempre ante el Señor lo que hemos hecho para la voluntad de Dios. Este versículo 1 de Juan 2, 17 está escrito detrás de la tumba de D.L. Moody, el predicador famoso de Estados Unidos. Nosotros también. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay que olvidar de esto. Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí es la palabra que el Señor dijo a nosotros. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué dice palabra de mi paciencia? Porque guardar la palabra del Señor, aquí existen muchas pruebas, necesita muchos sacrificios. Por eso necesita paciencia. Jesús también. ¿Cuánto padeció? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Nosotros, hasta que venga el Señor, da igual que nos sobrevenga cualquier sufrimiento o tribulación, hay que tener paciencia. Por eso obedecer la palabra es palabra de obediencia. Has guardado la palabra de mi paciencia en medio de muchas dificultades, sufrimientos. Obedecer la palabra del Señor en medio de comodidad es como una persona que está feliz, ha tomado un poco y está cantando, no es nada. Por supuesto, vivir por el Señor de verdad en medio de comodidad puede ser más difícil, porque si está muy cómodo, el cuerpo quiere caer más en los deseos carnales, vivir más divertidamente, lujosamente, como personas mundanas. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Si guardamos la palabra del Señor, el Señor me guarda a mí. Si no guardamos la palabra del Señor, el Señor no tiene por qué guardarme tampoco. ¿Cómo pienso? ¿No es así? Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no hace primero, Dios no será responsable de otro. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas obedecieron a Dios, fueron benditas, y cuando desobedecieron, fueron totalmente castigados por Dios. Pero los israelitas tenían historia corta de obediencia a la palabra de Dios. Fueron totalmente destruidos, castigados por Dios por desobedecerle. ¿Saben, no? Nosotros no hay que vivir así. Los israelitas no son renacidos como nosotros. Nosotros hemos convertido en hijos de Dios, hemos obtenido la vida eterna, hemos renacido. El Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, ahora nosotros, si guardamos la palabra del Señor en medio de cualquier sufrimiento o adversidad, el Señor me guardará. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. En Salmos 121, versículo 1, la otra vez creo que hemos aprendido: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te guardará, que te guardará como la niña de sus ojos. Hay que creer en esto. Pero nosotros hay que guardar la palabra del Señor.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que ha de venir. Que en la última época, antes de la segunda venida del Señor, cuando está más lleno del pecado, los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, está lleno. Quiere engañar nuestros corazones, nuestra carne. Hay muchas cosas que nos excitan. Todo esto son pruebas. Cuando guió el pueblo de Israel de Egipto a desierto, les dio de comer y también les dio hambre. Les dio también de maná para el sustento. ¿Para qué? Para conocer si obedece la palabra de Dios o no. Para probarles. Dios también nos prueba. Nos da y también nos lo quita. Nos enriquece y nos empobrece. Nos da de comer y nos da hambre. ¿Es porque Dios no puede ayudarnos? El apóstol Pablo vivió por el Señor, pero ¿por qué estuvo en desnudez, en hambre, en desvelos, en frío, en azotes muchas veces, en cárceles muchas veces, moribundos muchas veces? ¿Por qué? Si está el Señor con él. No es que la voluntad de Dios es que los cristianos suframos o que no tengan nada, sino que nos da fuerza para vencerlos. El apóstol Pablo venció la muerte. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? Más Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor que venció la muerte está en mí. ¿Qué miedo voy a tener de la muerte? El apóstol Pablo dice que quiere morir rápido e ir al Señor ya. Muchas veces lo dijo. Por eso en 2 Timoteo 4 dice: el tiempo de mi partida está cercano y yo ya estoy para ser sacrificada. Sacrificada como derramar la sangre rociada en la tierra. Mi partida está cercano. Estaba muy feliz. Que está muy cerca para ver al Señor. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. La salvación, por amor, por gracia hemos recibido, pero el galardón, la gloria, uno recibe por justicia, por sus obras, ¿saben? Ay, si solamente con la salvación me conformo, ¿para qué hasta la recompensa? Ya verás, si vamos al Señor vas a decir lo mismo. Si nos vamos hoy donde está el Señor, vamos a arrepentirnos por haber vivido por las cosas inútiles, por las cosas que perecerán en este mundo, por haber vivido cobardemente. Dios, si me da otra oportunidad, no viviré igual. Pero solamente tenemos una vez oportunidad. Hay que saber de antelación. Así que vendrá prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso en 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando se acercan, el fin. Cuando se acerca prueba para probar a los que moran sobre la tierra, los incrédulos serán más duros. Están preparando para recibir la ira, la condenación de Dios. Y los salvos hay que preparar para recibir al Señor. Pero incluso los cristianos están siendo llevados por el mundo. Están siendo engañados por el mundo. Los mundanos, por su celo, por su esfuerzo, por sus métodos, maneras, viven. Pero los cristianos no. Los cristianos vivimos obedeciendo totalmente a la palabra de Dios. Entonces recibiremos las bendiciones, ayuda de Dios. Vivimos bajo la mano poderosa de Dios. Yo, si muero, moriré al lado del Señor. Entonces, Señor será responsable. Qué bien, ¿no?
Yo también, pensando en el pasado, tenía muchas dificultades, pero el Señor me ha guardado. Si no me hubiera guardado, no sé en dónde me hubiera ido. Después de recibir la salvación también, siempre me ha guardado. Por eso doy muchas gracias. Por eso, aunque soy falto, pero tengo el corazón de querer vivir por el Señor. Y el Señor me ayuda a poder vivir por Él. Él se encarga de nuestra debilidad. Nosotros no vivimos con nuestros métodos, nuestras formas, sino obedeciendo la palabra de Dios, vivimos por la bendición de Dios. Vivimos de una manera diferente, pero sin embargo, los salvos también pueden llegar a vivir esforzando a su manera, como los mundanos. Hay cristianos que viven así, pero también hay cristianos que viven solamente obedeciendo la palabra de Dios, recibiendo bendiciones y ayuda del Señor. Así lo creo. Por eso muy feliz estoy. De esto estoy seguro. Si yo vivo por el Señor se responsabiliza de lo mío. De esto me lo conozco muy bien. De hecho, tenemos que aprender en la vida, sentir en la vida, aprender en la vida para poder reposar en nuestra felicidad. En Apocalipsis 1:3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la última época, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas son bienaventurados. Lee, oye, es decir, aprende, ¿no? Y luego guardan la vida. Son bienaventurados, porque el tiempo está cerca. Hay gente que lee, ¿no? Oye, hay gente que lee mucho y jactan de esto, ¿no? Es bueno de leer mucho, pero si no lo guardan, ¿para qué sirve todo esto? Hay que guardarla. Que uno no intente leer mucho la Biblia, sino que, aunque sea una palabra, entenderlo bien, guardarlo en la vida. Hay que intentar. El que guarda es bienaventurado. Santiago 1:22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué engañando unos a mismos? Engaña su conciencia, engaña al Espíritu Santo. Sabe que hay que oír, hay que hacer, pero no hace. Está engañando a uno mismo. Está engañando a su buena conciencia. Está engañando a su corazón. Está engañando al Señor. Dice que no os engañéis a vosotros mismos. Y en Santiago 1:25 dice: Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, es la ley del Espíritu Santo que ha dado a los cristianos para que sigamos en ella. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Jesús lavó los pies de los discípulos y dijo: Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si obedece, siempre sigue bendición. No es vano de ninguna manera. Filipenses capítulo 4, vamos a buscar un momento. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4,
Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra, pues, el apóstol Pablo predicó evangelio en Filipos y los santos filipenses recibieron la salvación. Después de recibir la salvación, los santos filipenses oraban por el apóstol Pablo donde sea que vaya y enviaba Epafrodito como soldado de enlace, ¿no? Para escuchar su noticia, porque antes no tenía ni móvil. Hay que ir, ¿no? Ida y vuelta, hay que ir. Por eso, aquí cuando escribió el libro de Filipenses estaba en la cárcel de Roma. Y dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Los creyentes corintios no acogieron a Pablo, pero los santos filipenses oraron y ayudaron al apóstol Pablo para predicar el evangelio en donde sea que vaya. Cuando leo esta palabra me siento un poco sentimental. ¿Pero qué hicieron otras personas? Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo no es que buscaba dádivas, sino que esto es gloria para Dios. Los santos filipenses glorifican a Dios. Esto es buscar fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto es participar en tribulación por evangelio, es colaborar por evangelio. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, pero si está encarcelado en Roma, ¿qué abundancia tendrá él? Tengo todo, tengo abundancia. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Aunque tenga hambre, aunque está sufrido, dice siempre que tengo todo, tengo abundancia, tengo todo, lo tengo en abundancia. Estando en la cárcel, parece que no cuadra esta palabra, pero para Pablo sí. Y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Lo que enviasteis por Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los santos filipenses enviaron las cosas necesarias para apóstol Pablo y dice que esto es olor fragante, agradable a Dios. Hablando de esto, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios a los santos filipenses dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les añadirá. Si vivimos por evangelio, Dios nos añadirá nuestras necesidades de sobra. Nosotros que vivimos por el Señor, no nos deja arruinar nuestra carne. Dios se responsabiliza de esto. Si vivimos por nosotros mismos y si somos egoístas, vivimos solamente centrando en nosotros mismos
sufrimos por nosotros mismos y morimos, esto es una lástima, ¿no? No sirve para nada. Pero si vivimos por el Señor, a veces somos pobres, a veces sufrimos, a veces padecemos. Y luego, un día morimos, entonces iremos al Señor, vamos a recibir grandes elogios y glorias asombrosas. Por eso, si vivimos por el Señor, de esto Dios nos añadirá abundantemente. ¿Pueden creer? Si creen, hazlo. Hazlo a ver. Yo sí lo creo. Yo después de recibir la salvación en la vida he tenido muchas dificultades. Ahora vivo muy bien. Pero he pasado con hambre muchas veces. Lloraba mucho, sufría mucho. Aunque no es necesario decirlo, pero fui entrenado ante el Señor. Y en medio de esto supe que si yo vivo por el Señor, Dios se responsabiliza de mí. He aprendido de esto, de verdad. Y yo creo por eso. No tengo ninguna preocupación. Vamos a buscar un versículo más. Tercero de Juan. Nuevo Testamento, página 384, tercero de Juan. Solamente hay un capítulo, ¿no? Versículo 1 y 2. Os leo. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En esta palabra, el apóstol Juan dice anciano, ¿no? Aquí llama anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Este hermano Gayo es un laico. Dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Este Gayo, si buscamos la Biblia, aparece algunas veces sobre esta persona. En Romanos 16, 23 habla de Gayo como hospedador en la iglesia. Dice que hospedador mío y de toda la iglesia. Podemos pensar como la persona que se encarga de la comida de la iglesia. Nuestra iglesia también a veces hay hermanos que traen alimento a la cocina de la iglesia y también hay personas que sirven para la comida. ¿Por qué? Para que los hermanos y hermanas, los evangelistas puedan comer bien, sano y vivir por el Señor. Es necesario, ¿no? Pues este Gayo es hospedador de la iglesia, creo. Que decía que es hospedador mío y de la iglesia. Por eso, apóstol Juan aquí dice Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra no ha dicho a cualquiera, sino dijo 3 veces repetidamente que es mi amado. Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En algunas denominaciones llaman esto como evangelio triple. Sea prosperado en todas las cosas, tenga buena salud, prospera tu alma. Ya no voy a explicar sobre qué es la prosperidad de alma. Prospera todas las cosas, todo lo que haces, que vaya bien y tenga buena salud. Esto no lo ha dicho a cualquiera, sino así como prospera tu alma. No solamente recibir la salvación, sino obedecer totalmente a la palabra de Dios y vivir por el Señor. Esto es prosperar el alma.
¿saben? Vivir como una persona salva, como cristiano, vivir por el Señor. Que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Habrá bendición de Dios. Si vive por el Señor, te ayuda que te vayas bien todas las cosas. Si te vayas bien, vivir por Evangelio. Si vas mejor, vivir mejor por Evangelio. Por eso en la iglesia, ojalá que pueda haber más personas que tengan su negocio. Si vive por el Señor le bendecirá. Si no es así, parece que está yendo bien, pero puede acabar de un día para otro. Dios deja a los mundanos vivir a su manera, pero a los cristianos no nos deja vivir a nuestra manera. Dios está viéndonos con sus ojos como llamas de fuego. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas que haces irá bien y que tengas salud, buena salud, así como prospera tu alma si vives con fervor por el Señor. Es una oración de bendición. Si nosotros vivimos por el Señor vivirá por nosotros, nos ayudará. Esto es promesa de Dios, 100% cierto. Por eso, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es 100% segura. Hay que leer esta palabra, memorizarla, vivir como dice, vivir por el Señor, morir por el Señor. Vivimos o morimos, del Señor somos. Con este corazón debemos vivir dignamente como cristianos. Para eso debemos orar. El día de la venida del Señor está muy cerca. Si vivimos así, aunque nos sobrevenga cualquier dificultad, el Señor será responsable de nuestra alma y nuestra carne en el resto de nuestra vida. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nos ha salvado en esta última época y en el cuerpo del Señor, la Iglesia, bajo el gobierno de Dios, enseñanza de Dios, la guía de Dios, nos ha hecho vivir. Te damos muchas gracias. Como el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creyendo en tu santa promesa de Dios, oramos. Señor, tú conoces todas nuestras situaciones. Ahora ya no tenemos afanes ni temor de nada, sino el resto de nuestra vida. Ayúdanos a vivir por el Evangelio de tu reino, por tu justicia. El resto de nuestra vida confiamos en tu mano poderosa. Edifícanos como una persona digna de alabanza, honor y gloria, y sin tener vergüenza ante la gloria del Señor que pronto vendrá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.